Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Parte 2. Esta es la segunda parte de la historia. El enlace a la primera parte está en la descripción de este vídeo. Disfrute viéndolo. Ese sábado, el clima era agradable, Irene y yo nos dirigimos al parque para jugar al tenis. Ella tenía mucho más habilidad que yo, ya que había crecido jugando. Traté de compensar con mi ventaja física, pero generalmente ella ganaba. El parque tenía 3 canchas cercadas, y si llegábamos lo suficientemente temprano, al menos una solía estar abierta. Ese sábado en particular, todas las canchas estaban disponibles cuando llegamos. Mientras jugábamos, noté que 2 de las otras canchas ahora estaban ocupadas, pero una permanecía vacía. Entonces vi algo detrás de mí que distrajo a Irene, falló un golpe que normalmente habría hecho. Su mirada estaba enfocada en algo sobre mi hombro. Al darme la vuelta, vi a 2 figuras familiares acercándose con raquetas de tenis, Yasmín y su hermano, Claude. «Hay otra cancha abierta», grité, señalando a la cancha lejana. «Solo vamos a mirar un minuto», respondió Claude con una sonrisa fingida. «Tal vez aprendamos algunos trucos», agregó mientras se acomodaban en el banco de madera junto a nuestra cancha. Irene y yo continuamos jugando, pero la tensión de nuestros inesperados espectadores quitó la diversión. Irene se acercó a la red, su voz apenas un susurro. «Ese es el hombre que me detuvo en mi bicicleta. Quiero irme ahora». Dudé. No quería que pensaran que podían intimidarnos. «Juguemos unos minutos más», la animé, y ella asintió de mala gana. Claude luego se levantó y caminó hacia Irene. «¿Qué tal un dobles?», sugirió. «Yo y Irene contra los 2 excónyuges, vamos, será divertido». Sabía que Claude era un matón y tenía que mantenerme firme. «Está bien, solo un minuto», respondí. Irene sacó la pelota, y yo la devolví hacia Claude. Él la devolvió con fuerza, enviando la pelota volando sobre la cerca. Respiré hondo y fui a recuperarla. Al acercarme, vi a Claude parado cerca de Irene, con su brazo alrededor de ella. Mi corazón se aceleró mientras corría de regreso a través de la puerta. «Hey», grité. «Quítate las manos de encima». Claude se dio la vuelta para enfrentarme y, al sentir mi acercamiento, lanzó un puñetazo descontrolado. Gracias a mi entrenamiento, logré esquivar la mayor parte, pero aún así caí por el impacto. Mientras estaba allí, aturdido, Claude se cernía sobre mí con esa misma sonrisa viciosa que había mostrado años atrás cuando me había golpeado en un callejón. Recordé la promesa que me hice: nadie me haría eso de nuevo, especialmente no frente a mi esposa. Rápidamente me levanté, viendo una chispa de sorpresa en los ojos de Claude al levantarme. «¿Listo para que te den una paliza otra vez?», gritó mientras me preparaba para enfrentarme a él. Desde nuestro último enfrentamiento, algunas cosas habían cambiado. Ahora pesaba unas 30 libras más, mayormente músculo, mientras que Claude había ganado peso principalmente alrededor de la cintura. Gracias a mi entrenamiento, había aprendido a pelear. Levanté las manos en la postura que me habían enseñado. «¿Quieres intentarlo de nuevo?», lo desafié. Claude se detuvo, evaluándome, luego avanzó. Él confiaba en la fuerza bruta, yo había sido entrenado. Mientras lanzaba un puñetazo recto, lo redirigí con una palmada en su antebrazo. Basándome en mi entrenamiento en combate cercano, le di un golpe de martillo en el pecho y un rápido golpe en su mandíbula. Su sorpresa era evidente, y no pude evitar sonreír. «¿Te sorprendí?», le reté, sabiendo que me recordaba como el tipo indefenso de nuestro encuentro anterior. Esta vez, había un público. Salté sobre mis pies, con las manos levantadas defensivamente. Claude se acercó en una postura de peleador, y cuando estuvo al alcance, me incliné hacia adelante y ejecuté una patada lateral feroz. El impacto fue sólido, y pude notar que le dolió. «Owen, detente», suplicó Irene, su voz interrumpiendo mi concentración. En ese momento de distracción,
Claude cargó hacia mí. Cuando se acercó, agarré su muñeca, torciéndola hacia atrás y ganando control. Lo forcé a caer, dejando caer mi codo en su plexo solar y siguiendo con 2 golpes rápidos en su cabeza. Cayó de rodillas, claramente rendido. «Está bien, Claude, estamos en paz», dije, retrocediendo. «Olvidemos esto». «Que te jodan», gruñó, aún respirando con dificultad. «Esto apenas comienza», escupió de vuelta, tratando de reunir fuerzas para otro ataque. Yo estaba listo. Esquivé su alcance, manteniendo control sobre su muñeca, y lo forcé a caer de nuevo. Lo golpeé una última vez, asegurándome de que no se levantara por un tiempo. Antes de irme, lo pateé suavemente, solo para enfatizar mi punto. Le lancé una sonrisa burlona a Yasmín mientras nos alejábamos, dejándola sin palabras. Ahora tenía una nueva perspectiva de mí. No estaba orgulloso de lo que había hecho, pero sentía alivio al saber que Claude no nos molestaría de nuevo, o eso pensé. La vida continuó, y durante las siguientes semanas, no hubo señales de él ni de Yasmín. Rine ahora era más cautelosa, a menudo optando por no montar su bicicleta a la escuela, pero por lo demás, las cosas habían vuelto a la normalidad. Estábamos ocupados arreglando la habitación de huéspedes en nuestra cabaña. Con 3 habitaciones en total, Rine y yo ocupábamos el piso de arriba, mientras que la planta principal tenía una oficina y un cuarto de huéspedes. Aún no habíamos tenido invitados, pero eso estaba a punto de cambiar. En poco más de un mes, Nifar llegaría. Rine hablaba a menudo con Nifar, y la chica más joven estaba emocionada por venir a América para reunirse con su hermana. Noté un atisbo de tristeza en Bucky, que bromearon sobre quedarse solo en la granja mientras todos se mudaban a América. En el camino al aeropuerto para recoger a Nifar, ambos estábamos llenos de emoción. Esta era una nueva vida para Nifar, y estábamos felices de ayudarla en esta aventura. Cuando finalmente la vimos en el aeropuerto, su expresión era una mezcla de emoción, miedo, felicidad y confusión, una hermosa tapicería de emociones en el rostro de esta joven inocente. Cuando vio a Rine, corrió a través de la terminal, con lágrimas corriendo por sus mejillas, y abrazó a su hermana con fuerza. El viaje a casa fue tranquilo. Nifar miraba por la ventana, asimilando el entorno desconocido que era tan diferente de su hogar en Indonesia. Cuando Rine le mostró su habitación, con paredes amarillas brillantes y flores en un jarrón, las lágrimas de Nifar fluyeron de nuevo. «¿Es realmente mía?», preguntó, con la voz temblorosa. Rine sonrió y asintió, llena de calidez. Durante la semana siguiente, llevamos a Nifar a dar un paseo, mostrándole los lugares de interés, explorando la universidad y probando varios restaurantes. La sesión de verano en Taft comenzaría el lunes siguiente, y la inscribimos en algunos cursos fundamentales para prepararla para las clases de negocios en otoño. Nifar comenzó a aclimatarse a la vida en América, adaptándose bien, pero teníamos que ayudarla a sacudirse un mal hábito, la televisión diurna americana. Las telenovelas, los concursos y los programas de realidad se sentían como comida chatarra para el cerebro. Una noche, le planteé una preocupación a Rine. «Tienes que hablar con ella», dije. «Avisa sobre el hombre promedio americano». No podía sacudirme los inquietantes recuerdos de mis propias experiencias universitarias y las historias que había escuchado. Nifar era inocente y confiada, y su belleza, similar a la de Rine, pero con una figura más voluptuosa, sin duda atraería atención. Después de comenzar sus clases, Nifar mencionó que todos eran muy amables. Incluso comenzó a tomar café con un chico llamado Brandon de una de sus clases. Una semana después, Brandon la invitó a un concierto el viernes por la noche, y Nifar estaba emocionada. Yo aún me sentía incómodo y presioné a Rine para que hablara con ella de nuevo. «No te preocupes, ella lo sabe», me aseguró Rine, pero me sentía como un padre en la noche del baile, ansioso e inquieto. Esa noche, cuando finalmente comenzaba a quedarme dormido, sonó el teléfono de Rine. Se levantó de un salto, y yo la seguí de cerca. Era Nifar, y podía sentir que algo andaba mal.
Estamos en camino, dijo Rine, echando un vistazo al reloj. Unas 7 a.m. recogimos a Nifa afuera de una tienda de conveniencia no muy lejos del campus. Rine me advirtió que no la bombardeara con preguntas, podríamos esperar hasta la mañana. La angustia de Nifa era clara en su rostro. Llegamos a casa, y gracias a Dios, me dormí rápidamente. Por la mañana, Rine me pidió que hiciera algunos mandados porque quería hablar con Nifa a solas. Regresé a media mañana, y las cosas parecían normales en la casa. No tuve la oportunidad de averiguar qué había pasado hasta más tarde. Finalmente, Nifa se fue a la cama temprano el sábado por la noche, y Rine y yo dimos un paseo mientras el sol se ponía. Aquí está lo que me contó. La cita comenzó bien. Fueron a una tienda y compraron cerveza. Brandon era lo suficientemente mayor para comprarla. Nifa solo sorbió la suya. Eventualmente, fueron al concierto, que Nifa dijo que fue divertido. Brandon se había comportado como un caballero hasta ese momento. Después de que terminó el concierto, Brandon le dijo a Nifa que quería mostrarle la vista desde Glassing Ridge. Nifa se preguntó qué tan buena vista tendrían de noche, pero no había razón para que ella estuviera excesivamente preocupada. Cuando llegaron, Brandon sacó un cigarrillo de marihuana, pero Nifa declinó. Después de fumar, comenzó a besarla, y al principio, a ella no le importó. Le gustaba un poco. Pero luego las cosas se intensificaron. Él desabrochó sus pantalones y hizo un movimiento con el que ella no se sentía cómoda. Nifa le dijo que no y pidió irse a casa. Él accedió y fue lo suficientemente agradable en el camino de regreso a la ciudad. Sin embargo, se detuvo nuevamente en una calle oscura y hizo otra solicitud inapropiada. Una vez más, Nifa dijo que no, salió del coche y caminó hacia una tienda de conveniencia para llamar a Rine. Esto era exactamente lo que temía, la inocente Nifa expuesta a los avances de un chico universitario insistente. ¿Qué vamos a hacer?, le pregunté a Rine, preocupado. No vamos a hacer nada, dijo con calma. Como mujeres, todas hemos experimentado esto de alguna manera. Tenemos que ser cautelosas sobre en quién confiamos nuestros cuerpos. Es parte de crecer. Dudé un momento, luego pregunté, ¿eso significa que pasaste por esto con otros chicos antes que yo? No habíamos hablado mucho de relaciones pasadas. Eso no es asunto tuyo, dijo firmemente, deteniéndose en seco. Me quedé quieto, procesando lo que había dicho. Ella lo notó y, sonriendo, me tomó la mano. Solo quiero que sepas esto, dijo, la única persona que me tiene ahora eres tú. Se presionó juguetonamente contra mí, y aunque no quedé del todo satisfecho con su respuesta, decidí dejar el tema. El resto del verano fue tranquilo. Nifa no mostró señales de haber sido afectada por la cita con Brandon, y nunca volvimos a saber de él. Pasamos tiempo mostrándole a Nifa los alrededores mientras el clima era agradable. Hicimos un viaje de fin de semana a Benton, y Nifa conoció a mi familia. Parecía que disfrutaba de América, y mientras nos preparábamos para el semestre de otoño, todo parecía estar en su lugar. En cuanto a Claude, seguía furioso. ¿Cómo lo había vencido tan fácilmente ese tipo escuálido? Estaba decidido a vengarse, pero no sabía cuándo. Mientras tanto, Jasmine seguía quejándose de cómo su exmarido la había abandonado. Claro, ella había estado con Jerome y quizás con otro tipo en ese momento, pero aún así sentía que merecía divertirse antes de asentarse definitivamente. Claude creía haber intentado todo con su nueva esposa, pero ella era demasiado astuta. Necesitaba encontrar una forma de vengarse del hombre que lo había humillado y herido su orgullo. Debo ser cuidadoso, se recordó a sí mismo Claude. No quiero acabar en la cárcel de nuevo. Decidió poner a trabajar a sus contactos, esperando que algo surgiera. En cuanto a mí, estaba ocupado con una carga completa de materias ese semestre de otoño. Rine había conseguido su acreditación como enfermera registrada y trabajaba a tiempo completo en la clínica del campus. También había sacado su licencia de conducir, y compramos un coche de segunda mano para ella.
Nifar también tenía una carga completa de clases, y Rine y yo la veíamos ocasionalmente en el campus durante la semana. No se mencionó más a Brandon, aunque sabía que Rine y Nifar habían discutido las complejidades de las citas. Cuando le pregunté a Rine al respecto, solo dijo: Nifar es joven, atractiva y saludable. Tendrá sus propias experiencias. Después de todo, tiene 19 años, no es una niña. Estuve de acuerdo, aunque seguía preocupado. Nifar había llevado una vida mucho más protegida, y eso me inquietaba. Por un tiempo, la conversación en casa se centró exclusivamente en clases, tareas y la vida en Taft. No escuché nada sobre citas o novios por parte de Nifar, pero un día la vi en la cafetería del campus con un grupo de personas. Creí reconocer a uno de ellos, pero no estaba seguro. La semana siguiente, mientras nos preparábamos para cenar, noté que Rine solo había puesto la mesa para dos. ¿Nifar no va a cenar con nosotros esta noche?, pregunté. Llamó, respondió Rine. Está con amigos y van a cenar en el centro. ¿Es una cita?, pregunté con cautela. Rine sonrió. Está haciendo amigos. Eso es normal. En algún momento tendrá novio, y estará bien. Sabía que tenía razón, pero Nifar era tan inocente. No quería que la lastimaran. Durante las semanas siguientes, la vimos menos, ya que pasaba más tiempo con un grupo de estudiantes de Taft. Rine los había conocido y me aseguró que parecían personas normales y agradables. ¿Está saliendo con alguien en particular?, pregunté, con mis instintos protectores en alerta. No realmente, al menos no todavía. Hay un chico, un poco mayor, en sus veintitantos, que trabaja mientras estudia, y parece que a Nifar le gusta. Unas semanas después, Rine me dijo que Nifar iba a salir a cenar con él. Vendrá a recogerla el viernes por la noche, dijo. Lo conocerás. Me sorprendí y preocupé cuando reconocí al acompañante de Nifar. Era Dennis Levy, un camarero que había conocido antes. Se encendieron las alarmas. No habíamos sabido nada de Jasmine ni de su hermano desde el incidente en las canchas de tenis, y esperaba que estuvieran fuera de nuestras vidas para siempre. Pero ahora, alguien de su círculo estaba saliendo con Nifar. «Qué gusto verte, Owen», Dennis sonrió y me estrechó la mano. Sabía que necesitaba hablar con él antes de que se fueran, pero también sabía que Rine podría pensar que estaba siendo demasiado protector si insistía demasiado. Afortunadamente, Nifar aún no estaba lista, y aproveché la oportunidad. «Dennis», dije con calma, «déjame mostrarte nuestro jardín de atrás». Mientras caminábamos, me volví hacia él. «Estoy un poco preocupado por tu amistad con Nifar», dije. Se detuvo, luciendo confundido. «¿Por qué?», preguntó. Le expliqué mi pasado con Jasmine y Claude, y que tenía razones para ser cauteloso con cualquiera relacionado con ellos. «Mi matrimonio con Jasmine no terminó bien», le dije. «Sí, he escuchado un poco sobre eso», dijo. «Pero ya no los veo mucho. La mayor parte del tiempo trabajo en la cafetería, no en el bar, y Claude y Jasmine rara vez aparecen por allí». Asentí, aliviado por lo que dijo. «Solo ten cuidado con Nifar», añadí. «Ella significa mucho para su hermana y para mí». Dennis asintió sinceramente. «Me gusta mucho, Owen», dijo. Después de que se fueron, pensé en Dennis. Parecía un buen tipo, trabajador, educado y tratando de abrirse camino en la escuela. No había nada malo con él, aparte de su asociación pasada con Jasmine y Claude. Decidí no tener eso en su contra. Nifar y Dennis comenzaron a verse más regularmente, y aunque no preguntaba sobre los detalles íntimos de su relación, estaba claro que Nifar estaba feliz, y Dennis parecía preocuparse genuinamente por ella. Por ahora, sentí que no tenía que preocuparme por esa parte de su vida. Pero a medida que la vida continuaba, surgió otra complicación. Uno de los empleados de menor nivel en Papaya corrió emocionado hacia la mesa del fondo donde Claude y Armen estaban sentados. Claude levantó la vista, molesto por la interrupción.
¿Qué demonios quieres? Claude gruñó al joven. La mujer por la que preguntabas, la que está casada con el exmarido de Yasmín, la china, dijo el joven, jadeando, apenas conteniendo su emoción. Claude lo estudió, finalmente entendiendo. Sí, sé de quién hablas. ¿Qué pasa con ella? Estaba en la cafetería, explicó el joven, señalando hacia atrás. Se fue con Denis. ¿Denis? Preguntó Claude. ¿Estás seguro? El joven asintió con entusiasmo. Claude pensó por un momento mientras el chico permanecía cerca, esperando elogios. Finalmente, Claude sacó un par de billetes de su bolsillo y los metió en la camisa del joven. Hiciste bien, ahora lárgate, ordenó Claude. Cuando el chico se fue corriendo, Claude se sentó a reflexionar. ¿Qué hacía Denis con la esposa de Owen? ¿Realmente el chico había visto eso? Definitivamente vio algo, concluyó Claude. Denis había trabajado en Papaya por mucho tiempo y estaba a punto de graduarse, trabajando principalmente en la cafetería. Claude notó que Denis había comenzado a distanciarse del viejo grupo de Papaya. Armen, llamó Claude, busca a alguien confiable para vigilar a Denis Levy. Armen asintió, entendiendo la tarea. Mientras tanto, noté que Nifa y Denis pasaban más y más tiempo juntos. No era raro que los cuatro compartiéramos comidas, aunque Denis nunca se quedaba a pasar la noche, y Nifa tampoco había pasado toda la noche con él. Aún así, a veces llegaba tarde a casa. Hacia el final del otoño, todo parecía ir bien, Rine y yo estábamos felices, y Nifa también parecía contenta, lo que levantaba el ánimo en toda la casa. Casi había olvidado la incomodidad con Claude y Yasmín. Parecía que estaban fuera de nuestras vidas para siempre. Más tarde esa semana, Claude se sentó en una cabina, esperando tranquilamente un informe. Había estado pensando cada vez más en Owen, en cómo había faltado el respeto a Yasmín en el encuentro en la cancha de tenis. Claude estaba decidido a vengarse. Resulta que esa no es la esposa de Owen, sino la hermana de su esposa, comenzó Armen. La hermana y Libby están juntos, son pareja. Claude reflexionó sobre la información. Tal vez esta era la oportunidad que necesitaba. ¿Algo más?, preguntó Claude. ¿Algún detalle sobre la hermana o Libby? No mucho, pero mi chico notó que los martes y jueves, la hermana se encuentra con Libby en la cafetería cuando él sale a las 6, explicó Armen. Interesante, murmuró Claude, golpeando pensativamente sus labios con el dedo. De vuelta en el campus, Nifa estaba disfrutando de su tiempo con Denis, ajena al peligro que se avecinaba. Nifa tenía 2 clases por la tarde y luego planeaba estudiar en la biblioteca antes de ir a la cafetería para encontrarse con Denis cuando él terminara su turno. Mientras caminaba, Nifa se sentía feliz y en paz. Estaba asistiendo a la universidad, tenía una excelente relación con Denis y vivía con su hermana. La vida en América le parecía maravillosa y estaba agradecida. Mientras tanto, Claude hacía sus propios preparativos. ¿Tienes lo que pedí?, Claude le preguntó a Armen. Armen asintió. Estaba detrás de la barra, cubriendo la ausencia de un camarero. Debajo del mostrador, en un pequeño recipiente, había tabletas blancas trituradas. Armen ya las había usado antes, sabía la dosis adecuada para marear a alguien sin dejarlo completamente inconsciente. Sonrió para sí mismo, pensando en cuántas veces lo había practicado. En ese momento, sonó el teléfono de Claude. Escuchó en silencio y luego colgó. «Está viniendo», susurró Yasmín. Ella había estado sentada en la barra, pero le habían dicho que esperara arriba para no despertar sospechas en Denis. «Sí, está viniendo», respondió Claude. «Ahora, lárgate», ordenó. Yasmín conocía el plan y se dirigió al despacho de Claude en el piso superior. Cuando Nifa llegó a la cafetería, un hombre americano de gran tamaño llegó a la puerta al mismo tiempo. Él la mantuvo abierta educadamente. «Gracias», sonrió ella mientras ambos entraban.
Dentro, Denis estaba preparándose para cerrar por la noche. El hombre grande exclamó: «Denis. Qué gusto verte», antes de entablar una conversación ligera. «Vamos, déjame invitarte una copa», dijo el hombre con naturalidad. «No sé», dudó Denis, mirando a Nifar. «Es solo una copa, no pasa nada», respondió el hombre con suavidad. Luego, volviéndose hacia Nifar con una cálida sonrisa, extendió su mano. Claude Francis extendió su mano para estrechar la de Nifar, su mano grande envolviendo la de ella. «¿Qué tal si tomamos una copa rápida y luego sigues tu camino?», dijo con una sonrisa amigable a ambos, Nifar y Denis. Denis miró a Nifar, y ella asintió con un poco de entusiasmo. El hombre le pareció amable, pensó. Se dirigieron a la gran barra detrás de la cafetería. «Vamos, sentémonos en la barra», sugirió Claude alegremente, dándole una palmada a Denis en la espalda. Armen llamó al camarero: «¿Qué tal esa nueva IPA que acabamos de poner en el grifo?». Se volvió hacia Nifar. «¿Te gusta la cerveza, no?». Ella asintió, y Armen sirvió 3 grandes vasos de la fuerte y amarga bebida. «Salud». Claude hizo un gesto al grupo, y todos chocaron sus vasos. Nifar notó que la cerveza era mucho más fuerte de lo que estaba acostumbrada, pero aún así tomó unos sorbos. Claude los animó a seguir bebiendo, levantando su vaso en repetidos brindis. A medida que avanzaba la noche, Nifar comenzó a sentirse mareada, sus palabras se volvieron algo confusas. Denis también parecía confundido e incómodo. Unos minutos después, Nifar comenzó a inclinarse en su taburete. Claude sabía que tenía que moverlos antes de que alguien lo notara. «¿Necesitas ir al baño?», le preguntó Claude en voz baja a Nifar. Ella se quedó sentada un momento, luego asintió débilmente. Claude hizo una señal a Armen. «Llevémoslos arriba, donde tendrán más privacidad». Nifar volvió a asentir, su cabeza cayendo hacia adelante mientras Claude y Armen la ayudaban a ella y a Denis a subir por las escaleras traseras que conducían a la oficina de Claude, un apartamento convertido con un par de habitaciones. Para cuando llegaron a la cima, tanto Nifar como Denis estaban casi inconscientes. Armen y Claude los ayudaron a entrar en una de las habitaciones y los acostaron en la cama. En ese momento, apareció Yasmín. «Yo me ocupo de Denis», dijo, moviéndose para ayudarlo a llevarlo a la otra habitación. Claude y Armen centraron su atención en Nifar, mientras Yasmín desaparecía con Denis. Mientras tanto, en casa, llegué alrededor de las 5:30, y Irine ya estaba en la cocina preparando la cena. «¿Nifar cenará con nosotros esta noche?», grité. «No esta noche», respondió Irine. «Ella y Denis cenarán en la ciudad». Más tarde esa noche, alrededor de las 8:30, Irine miró por la ventana cuando las luces de un coche que pasaba iluminaron brevemente las ventanas. Miró su reloj. «Mejor voy a ver cómo está Nifar», dijo suavemente, luego marcó su teléfono. Fue al buzón de voz. «Hola, hermana, solo estoy revisando». «Llámame si necesitas algo», la escuché decir. A medida que avanzaba la noche, no había noticias de Nifar. Cuando me estaba preparando para acostarme, Irine parecía más preocupada. «¿No hay noticias de Nifar?», pregunté. «No», respondió Irine. «Pensé que ya habría llamado». Me encogí de hombros. «Quizás se le murió el teléfono», sugerí. «Sí, tal vez», respondió Irine, pero había un tono de preocupación en su voz. Me fui a la cama, pero más tarde esa noche, Irine me despertó. «Owen», susurró, «es casi medianoche». He llamado a Nifar 3 veces, e incluso intenté contactar a Denis. No he recibido respuesta de ninguno. Estoy preocupada. Me senté, aún medio dormido. «¿Cuándo fue la última vez que intentaste?», pregunté, despertándome por completo. Medio esperaba que entraran por la puerta en cualquier momento, pero eso no sucedió. «¿Por qué no esperamos una hora más, y si no hemos sabido nada, voy a la casa de Denis?», sugerí.
cuando aún no habíamos escuchado nada para la 1 a.m., salí a la noche. Rine se quedó en casa por si ellos regresaban. Fui al apartamento de Dennis, pero estaba oscuro y nadie respondió cuando toqué durante varios minutos. Revisé el estacionamiento, pero no vi el coche de Dennis. Llamé a Rine para darle una rápida actualización y le dije que conduciría por la ciudad para buscarlos. La ciudad estaba tranquila, especialmente porque no era fin de semana. Los bares del centro estaban casi vacíos y no había señales del coche de Dennis en la calle. Consideré revisar los garajes de estacionamiento, pero decidí no hacerlo, era una tarea demasiado grande. Cuando Rine llamó de nuevo, pude escuchar la alarma en su voz mientras preguntaba si había encontrado algo. Le dije que se quedara en casa mientras yo regresaba al apartamento de Dennis. Para entonces, ya eran las 2 a.m. Aparqué afuera y esperé, quedándome dormido brevemente. Me desperté sobresaltado, con el cuello rígido por la incómoda posición. Miré mi reloj, 5:07 a.m. Salí rápidamente del coche y volví al apartamento de Dennis. Parecía tan inalterado como antes. Estaba bastante seguro de que nadie respondería, así que envié un mensaje de texto a Rine y le dije que me dirigía a casa. Necesitábamos decidir qué hacer a continuación. En el camino de regreso, no podía dejar de preocuparme. ¿Dónde podría estar Nifa? ¿Cuál sería nuestro próximo paso? ¿Todavía estaba con Dennis? Estos pensamientos giraban en mi cabeza mientras giraba hacia nuestra calle. Fue entonces cuando vi una forma extraña en la acera, a varias casas de distancia. Reduje la velocidad y, a medida que me acercaba, me di cuenta de que era una persona. Me detuve, con el corazón acelerado, y corrí hacia la figura. Ese largo cabello oscuro era Nifa. Estaba tendida en la acera, respirando, pero desaliñada, con el cabello enredado. Su ropa faltaba, y parecía como si hubiera pasado por algo terrible. Nifa. La sacudí suavemente. Al principio, no se movió. Intenté de nuevo, llamando su nombre más fuerte esta vez. Lentamente, abrió los ojos, y sus labios se movieron débilmente. De repente, cobró vida, gritando, «No, no», y agitando los brazos. «Nifa, soy Owen», dije suavemente, tratando de calmarla. Gradualmente, se concentró en mí, dándose cuenta de dónde estaba. Al mirar hacia abajo y ver su cuerpo desnudo, se cubrió apresuradamente, y le di mi abrigo. Comenzó a temblar. «¿Dónde estoy?», preguntó, su voz temblorosa. Luego, sin previo aviso, estalló en lágrimas. Llamé rápidamente a Rine para explicarle la situación y metí a Nifa en mi coche. Estaba temblando incontrolablemente, así que encendí la calefacción al máximo. Rine llegó unos minutos después y nos fuimos a casa juntos. Una vez en casa, Nifa insistió en darse una ducha. Rine intentó preguntarle suavemente qué había pasado, pero lo único que Nifa podía decir era, «No lo sé». Lo repetía una y otra vez. Rine se quedó con ella mientras se daba una ducha larga y caliente, esperando que Nifa se abriera, pero no consiguió sacarle mucho más. Yo esperaba ansioso en la cocina. ¿Dijo algo?, le pregunté a Rine cuando volvió. No mucho, respondió Rine, con lágrimas acumulándose en sus ojos. Parece que pudo haber sido drogada. Cada vez que le pido que recuerde, se altera y comienza a llorar. Al ver cómo las lágrimas de Rine se convertían en sollozos, la abracé. Estaba sufriendo por su hermana menor, sintiéndose impotente. De repente, se me ocurrió algo. «¿Dónde está Dennis?», dije en voz alta. Rine respiró hondo y, secándose las mejillas, sugirió que quizás sería mejor que ella y Nifa tuvieran un tiempo a solas. Pensaba que sería útil si yo intentaba encontrar a Dennis. Volví a subir al coche y regresé al apartamento de Dennis. Todo seguía igual, vacío y silencioso. La frustración y la ira comenzaron a hervir dentro de mí. Algo malo le había pasado a Nifa y necesitaba respuestas. Llamé a Dennis.
No hubo respuesta. Mientras estaba sentado allí, mi mente empezó a divagar. ¿Podría Dennis haber sido parte de algún tipo de complot retorcido con Claude y Jasmine? ¿Había sido cómplice todo el tiempo? Mi teléfono vibró, interrumpiendo mis pensamientos. Esta vez, Dennis contestó, su voz somnolienta y confundida. «Dennis, soy Owen», le espeté al teléfono. «¿Dónde demonios estás?» Hubo una larga pausa antes de que hablara de nuevo. No estoy seguro», tartamudeó. «¿Quién es?» «Soy Owen», grité. «Nifa está en casa y no está bien». «¿Dónde estás?» «¿Qué pasó anoche?» Dennis sonaba desorientado, pero me dijo que creía que estaba en uno de los estacionamientos del centro. No tenía idea de cómo había llegado allí. Le dije que fuera a casa y que lo vería en su apartamento. Cuando finalmente apareció, tenía el mismo aspecto desaliñado que Nifa, aunque estaba vestido. Sentía poca simpatía por él. Nifa había estado en peligro y algo terrible le había ocurrido. Dennis, claramente alterado, explicó lo poco que recordaba. Él y Nifa habían planeado cenar, y ella debía encontrarse con él en la cafetería donde trabajaba. Entonces apareció Claude, dijo. ¿Y luego qué?, pregunté, sintiendo que la ira me subía. Me dijo que se habían ido con Claude a Papaya a tomar una copa, pero lo siguiente que recordaba era despertar en su coche en el estacionamiento. No podía recordar nada entre medias. Me senté en su oscuro apartamento, procesando lo que había aprendido. Claude, aún guardando rencor, había atraído a Dennis y Nifa a Papaya. Probablemente los drogó, y ni siquiera quería imaginar lo que le habría pasado a Nifa. Mi ira, inicialmente dirigida a Dennis, se desvió cuando le dije lo irresponsable que había sido. Pero en el fondo, sabía que no era del todo su culpa. Lentamente, mi frustración se trasladó a Claude, y posiblemente a Jasmine. Al irme, Dennis me preguntó, ¿puedo ver a Nifa? No, grité, y salí furioso. Llamé a Rine, quien me dijo que Nifa estaba descansando. Le dije que llegaría pronto a casa. Rine explicó que Nifa le había contado una historia similar a la de Dennis. Según los conocimientos médicos de Rine, parecía que les habían dado algún tipo de droga. Las náuseas, la confusión y las lagunas de memoria encajaban con ese patrón. Dudé, pero tenía que preguntar, ¿cree Nifa que le pasó algo inapropiado? El rostro de Rine se ensombreció, lágrimas silenciosas recorriendo sus mejillas. Asintió, sus hombros temblando de dolor. Fui hacia ella y la abracé mientras se derrumbaba. Tras una larga pausa, Rine finalmente habló. No recuerda mucho, pero hay señales, moretones en áreas que podrían indicar que algo sí sucedió. La examiné, pero necesitamos llevarla al hospital. Le harán más pruebas y le darán los tratamientos necesarios, incluyendo la píldora del día después. En ese momento, probablemente la policía se involucrará. Estaba furioso. No tenía dudas de que Claude estaba detrás de esto. El perdón, algo inculcado en mí desde la infancia, ya no era una opción. Mi rabia me consumía. Más tarde, Rine y Nifa fueron al hospital y me dijeron que me quedara en casa. Estuvieron fuera casi toda la tarde. Cuando regresaron, Nifa fue directamente a su habitación, luciendo destrozada, su luz habitual apagada. Rine compartió que en el hospital le hicieron pruebas para detectar enfermedades y Nifa tomó la píldora para prevenir el embarazo. La policía también había tomado su declaración, pero no había muchas pruebas. Sin ADN y con la memoria de Nifa afectada, era difícil construir un caso. Mientras procesaba la impotencia de la situación, Rine tomó el teléfono y empezó a hablar en indonesio. Estaba hablando con Bhakti. Más tarde, entró en la cocina y me dijo, Bhakti y Vi vienen. Vienen para estar con Nifa y llevarla de vuelta a casa. Eso fue todo, mi culpa, tristeza e ira se desbordaron. Agarré mis llaves y salí furioso. Owen, ¿a dónde vas?, me llamó Rine,
pero no respondí. Solo tenía un destino en mente, Papaya. Incluso en medio de mi furia, traté de mantenerme enfocado. Necesitaba enfrentar a Claude, mirarlo a los ojos y ver la culpa. Tenía que decidir qué hacer a continuación. Cuando entré en Papaya, todo seguía igual, con el mismo olor de hace años. Lo vi casi de inmediato, Claude, sentado con su actitud altanera en la misma mesa donde solía sentarse. Me acerqué directamente a él. ¿Qué hiciste? ¿Qué le diste?, le exigí, tomándolo por sorpresa. Vaya, si no es mi excuñado. ¿Cómo va tu tenis?, respondió con esa misma sonrisa falsa que había visto demasiadas veces. Deja de tonterías, Claude. La policía está involucrada. ¿Qué hiciste?, exigí. No sé de qué estás hablando, respondió con calma, con esa misma expresión falsa pegada en su rostro, intentando hacerse el inocente. Fuimos y vinimos durante varios minutos, yo acusando, y Claude fingiendo no estar al tanto de nada. Armen estaba sentado tranquilamente cerca, sonriendo burlonamente. Mi frustración aumentó y las imágenes de Nifar, joven y vulnerable, pasaron por mi mente. Después de un comentario particularmente grosero de Claude, mi ira alcanzó su punto máximo. Agarré una botella de cerveza vacía, sujetándola como un arma. La levanté, listo para golpear. Pero entonces, Armen deslizó casualmente un periódico de la mesa, revelando una pistola negra mate debajo. La amenaza implícita era cristalina. Me congelé. Owen, habló Claude con paciencia fingida, creo que es hora de que te vayas a casa. Es lo mejor para todos. Su voz goteaba falsa preocupación. Me quedé allí, hirviendo de rabia pero impotente, el peso del arma de Armen neutralizando cualquier acción que hubiera planeado. Miré a Claude, sintiendo más odio del que jamás había conocido. Finalmente, me di la vuelta para irme. Recuerda, Owen, llamó Claude mientras me alejaba, la jungla está allá afuera. Las risas resonaban detrás de mí, burlonas. Justo antes de llegar a la puerta, un último comentario me congeló en el lugar. Salúdame a Nifa de nuestra parte. Es una chica muy divertida. Más risas siguieron mientras salía del edificio, con los puños apretados de furia. Cuando llegué a la casa, tuve que quedarme en el coche unos momentos para calmarme. Mi ira hacia Claude era abrumadora, y estaba frustrado con la policía por su falta de acción. Pero, sobre todo, estaba enojado conmigo mismo por no haber protegido a Nifa. Sentía que la había defraudado. Dentro, me alivió ver a Nifa sentada con Line, viendo la televisión, casi pareciendo normal. Line y yo intercambiamos una mirada, pero no dijimos nada. No quería decirle que había visto a Claude, solo la preocuparía más. Más tarde, después de que Nifa se hubiera acostado, Line y yo hablamos. Bhakti y Vi estarán aquí pasado mañana, dijo en voz baja. Asentí, pero por dentro estaba nervioso. ¿Se enojarían conmigo por dejar que esto sucediera? ¿Querrían que Line volviera con ellos? ¿Pensarían que no puedo cuidarla? Durante los días siguientes, esos pensamientos no dejaban de dar vueltas en mi cabeza. Lo único positivo era que Nifa parecía recuperarse lentamente. Mantuvimos a Denis alejado, aunque no dejaba de llamar. Cuando Bhakti y Vi llegaron, era su primera vez en América, así que durante 1 o 2 días les mostramos la ciudad como si fuera una visita normal. La tercera noche, Bhakti me pidió que saliera a caminar con él. Sabía que esa conversación estaba por venir, y de alguna manera, casi me sentí aliviado. Mientras caminábamos, Bhakti finalmente habló. Owen, ¿por qué la policía estadounidense no mete a estos hombres en la cárcel? Intenté explicarle el sistema, sobre las pruebas y cómo las personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Pero ni yo mismo creía lo que estaba diciendo. Bhakti caminó en silencio un rato, con las manos entrelazadas detrás de la espalda, la cabeza baja, asimilando mis palabras. Finalmente, dijo, entonces,
¿La policía no ayuda? Negué con la cabeza. Él siguió caminando en silencio un poco más. Luego, en voz baja, dijo: Owen, estos hombres deben pagar. Asentí en silencio. La venganza parecía la única opción. Después de una larga pausa, Bhakti preguntó: ¿Crees que Dennis nos ayudará? Sí, lo creo, respondí. Haz que Dennis venga a vernos mañana, dijo. Tengo un plan. Lo necesitamos. Curioso, pregunté: ¿Cuál es el plan? Bhakti comenzó a contarme sobre una estrategia antigua de su aldea. ¿Recuerdas cómo lidiamos con esos rebeldes que atacaron a la familia de Rine? Dijo. Los atraímos, les hicimos creer que iban a llevarse a más chicas del pueblo. Pero en lugar de chicas, encontraron a hombres esperándolos. Al acercarnos a la casa, Bhakti se detuvo y me puso una mano en el hombro. Mimble es Dendam, dijo con voz firme. Me quedé allí un momento, dejando que el significado se asentara. Mimble es venganza. Al día siguiente, mientras Rine y Nifa iban a la ciudad, Bhakti, Vi, Dennis y yo nos sentamos a planificar. Bhakti expuso su estrategia, una trampa para Claude y los demás. Para mí, parecía una apuesta arriesgada, pero Bhakti estaba confiado. No conocía a Claude, Yasmín, Armen ni a los otros involucrados, pero creía en su plan. No te preocupes, Owen, me aseguró. He planeado todo. Una cosa que jugaba a nuestro favor era la culpa de Dennis y su determinación de ayudar. Se sentía realmente mal por lo que había pasado esa noche, y su participación era clave para que el plan funcionara. Nifa, Vi y yo nos iremos en 3 días, dijo Bhakti. Esperaremos a que todo encaje. Mientras tanto, Dennis entró en Papaya como si fuera un día cualquiera, aunque el lugar ahora le resultaba repugnante. Su enojo por lo que le había sucedido a Nifa era casi tan grande como el de Owen, pero era crucial que interpretara bien su papel. Tenía que controlar sus emociones y actuar tal como Bhakti le había enseñado. Lentamente, Dennis se acercó al reservado trasero donde estaba sentado Claude, sin Armen esta vez. Dennis intentó poner una sonrisa natural y amistosa, y sintió que lo estaba logrando. Hola, Claude, saludó al hombre. Claude se sorprendió al principio, sin estar seguro de las intenciones de Dennis. Hola, Denny, respondió Claude, con una leve sonrisa en el rostro. ¿Dónde has estado? He estado por ahí, pasando el rato con Nifa, dijo Dennis, interpretando su papel. Es toda una dama. Claude, aún cauteloso, asintió en señal de acuerdo. Hablaron unos minutos sobre diferentes cosas antes de que Dennis llevara la conversación de vuelta a Nifa. No estoy muy seguro de lo que pasó la otra noche, dijo Dennis, sacudiendo la cabeza con una sonrisa. Pero Nifa pareció disfrutarlo. Claude pareció intrigado. Podríamos hacer que algo así sucediera de nuevo, sugirió Claude, esperanzado. Dennis casi perdió la compostura, pero mantuvo el acto, controlándose. Le explicó a Claude que el tío anciano de Nifa se la había llevado de regreso a casa en Indonesia. «Qué lástima», dijo Dennis. «Sigue enviándome mensajes sobre lo mucho que disfrutó la otra noche y quiere volver a encontrarse». Fuera lo que fuera que había sucedido, Nifa parecía ansiosa por más. Claude, sorprendido, no lo había esperado. «¿Quién lo diría?», pensó Claude. Tal vez le gustó más de lo que pensé. Quizás deba encontrar la manera de volver a verla. Dennis se fue poco después, pero Claude seguía pensando en Nifa. Era atractiva, y comenzó a imaginar maneras de volver a verla, riéndose para sí mismo con la idea. «¿Cómo te fue?», le pregunté a Dennis. «En mi opinión, misión cumplida», respondió Dennis. «Creo que me creyó, y definitivamente está interesado en Nifa». Su ego le ganó. Consideré las palabras de Dennis. Estaba de acuerdo con él sobre el ego de Claude Francis, él pensaba que era una especie de conquistador. Para ser justos, atraía a algunas mujeres atractivas,
pero siempre parecían un poco superficiales, no como Nifa. Está bien, dije. Pasemos a la fase 2, los mensajes de texto. Empezaremos a enviarlos mañana. Tú intenta acercarte a Claude y evalúa sus reacciones. Recuerda, Denis, tu papel es fundamental. Entendido, respondió. Al día siguiente, Denis envió un mensaje: Hola, soy Nifa. ¿Cómo estás? Mi tío me trajo de vuelta a casa. Pensaron que me estaba metiendo en problemas en Estados Unidos. Claude no podía creer que hubiera recibido un mensaje de la hermana de la esposa de Owen. Decidió mantener la calma y ver qué sucedía. Hola, preciosa. Qué lástima que estés al otro lado del mundo. Podríamos divertirnos juntos. Unos minutos después, Claude recibió otro mensaje: Lo sé, estoy enojada con mi tío. Él cree que todavía soy una niña. Yo puedo hacer cosas de adultos. De hecho, anoche pensé en hacer algunas cosas de adultos contigo. El interés de Claude aumentó. ¿Qué tipo de cosas de adultos, preciosa? Los mensajes coquetos continuaron. Rine y Vic estaban creando los mensajes, pasándolos por Denis y Owen para asegurarse de que se alinearan con su estrategia. El siguiente paso involucraba fotos. Tenían algunas del rostro de Nifa, pero las otras eran de Rine. Planeaban enviar estas fotos a Claude junto con mensajes sugestivos sobre lo que podía hacer con cada imagen, fingiendo que eran de Nifa. Los informes de Denis indicaban que los mensajes estaban causando el efecto deseado en Claude. Los textos y las fotos continuaron durante unos días, emocionando a Claude, pero su deseo por Nifa crecía cada vez más. Cuantos más mensajes recibía, más ansiaba su atención. Luego vino la fase 3, aumentar la presión. Hola Claude, buenas noticias. Mi tío tiene que ir a ayudar a uno de sus primos en su granja el próximo mes. Estaré sola por 3 semanas. Por favor, ven a visitarme. Al principio, Claude descartó la idea, pero luego lo pensó mejor. Recordó un viaje anterior a Bangkok con Armen y lo bien que la habían pasado. Aunque esta vez sería diferente, la idea lo intrigaba. Eso suena interesante. ¿Te importaría si traigo a un par de amigos?, respondió, aún sin estar seguro de si realmente iría, pero la idea era tentadora. Pasaron varios días antes de que ella respondiera: por supuesto. Cuantos más, mejor. Sí, por favor, ven y trae amigos. Te enviaré fotos de mis amigas que se unirán a la fiesta. Esa noche, Claude recibió una foto de 4 mujeres asiáticas atractivas, sonriendo y saludando, todas vestidas con atuendos algo reveladores. Estas no eran amigas de Nifa, en realidad, eran modelos de Yakarta. Vic había seleccionado las fotos más llamativas que pudo encontrar y las había pagado. Armen, dijo Claude, mostrándole las fotos. Mira esto. Claude y Armen discutieron el viaje, y ambos comenzaron a entusiasmarse con la idea de otra aventura en Asia, esta vez con encuentros más casuales en lugar de servicios contratados. ¿De qué están hablando?, preguntó Yasmín, acercándose a ellos. Claude le explicó el plan, y Yasmín interrumpió: yo también quiero ir. Después de todo, es mi esposo a quien vamos a vengar. Echó un vistazo a los mensajes. Algunas de esas chicas parecen bastante atractivas. Claude levantó una ceja. ¿En serio? Solo tengo curiosidad, respondió Yasmín. A veces me canso de lo mismo de siempre. Claude sacudió la cabeza, intercambiando una mirada con Armen, quien se encogió de hombros. Está bien, dijo Yasmín, dame las fechas y los aeropuertos, y veré los vuelos. Este plan realmente estaba tomando forma, pensé. Según Denis y los mensajes de Nifa, que en realidad eran manejados por Vic, ellos llegarían a BMA el día 18 del próximo mes, así que nosotros teníamos que llegar antes, el día 16. Rine pasó varias horas haciendo los arreglos de vuelo para nosotros.
La buena noticia era que el plan estaba funcionando, la mala noticia era que Nifa estaba lidiando con un trastorno de estrés postraumático debido al ataque. Ella deseaba la vida que estaba comenzando en Estados Unidos, pero el trauma la dejaba asustada y deprimida. Necesitábamos vengarnos por el brutal ataque, *mimbleas dendam*. Poco después, Rine y yo estábamos de vuelta en BMA. Cuando desembarcamos, los sonidos, las vistas y los olores eran inconfundibles, recordándome mi primera llegada a Indonesia. Pero no tenía tiempo para la nostalgia, teníamos un plan que ejecutar. Sí, ejecutar era la palabra adecuada. La familiaridad de la cálida casa donde vivían Vic, Nifa y Baki era reconfortante. Compartimos una comida agradable antes de que Nifa se preparara para quedarse en la residencia Affendi. El hermano mayor de los Affendi llegó en su camioneta para recogerla. Caminé con Nifa hasta la camioneta y la abracé. «Lo siento mucho», le dije. «Owen, solo quiero dejar de tener miedo», dijo, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Sentí que mis propios ojos se humedecían, pero esa emoción rápidamente se transformó de tristeza en ira. «Cuidaré de ella», prometí. Los mensajes de texto continuaron yendo y viniendo, con Vic y Rine editándolos para asegurarse de que Claude no se echara atrás. La mañana de su llegada estuvo ocupada. Planeábamos convertir la casa en una trampa, con Rine haciéndose pasar por Nifa como cebo. Esa parte era la que más nervioso me ponía. Baki notó mi ansiedad. «Owen», dijo, apoyando su frente en la mía mientras yo estaba sentado, «el plan funcionará. Ninguno de nuestra familia saldrá lastimado. Confía en el plan». Parte de ese plan era que Nifa o Rine estuvieran vestidas mínimamente cuando ellos llegaran. Esto era para asegurarse de que su atención se distrajera al acercarse a la casa. Rine era modesta delante de Vic y Baki, pero el momento para sentirse avergonzada había pasado, todos los preparativos estaban completos. Esperamos en un cobertizo a unos 20 metros de la casa. Vic estaba adentro, en una pequeña habitación cerca de la cocina, listo para señalarnos cuando recibiera noticias de su llegada. Era media tarde, su vuelo había aterrizado a la 1:20 p.m., y sabíamos que les llevaría tiempo desembarcar, recoger su equipaje y alquilar el coche. Baki y yo esperábamos en el cobertizo. Yo estaba nervioso, pero Baki parecía inalterablemente tranquilo. Cuando el reloj pasó de las 3, recibimos un mensaje de Vic informando que estaban en camino. Mis nervios aumentaron. Pronto vimos el típico polvo levantado por un vehículo que se acercaba, lo que indicaba a Rine que saliera al porche sombreado. A través de un hueco en el cobertizo, alcancé a ver el Honda Brio plateado y brillante detenerse frente a la casa. Rine, fingiendo ser Nifa, sonrió y saludó mientras entraba a la casa. «Hola». «Pasen», gritó, cautivando con su presencia. A través de las grietas, vimos a Claude, y luego Armen salió del Brio. Para mi sorpresa, Jasmine también bajó. Por un momento, me cuestioné si estábamos haciendo lo correcto, pero luego pensé en la pobre Nifa y lo que había soportado. Mis dudas desaparecieron. «Prepárate», dijo Baki, agarrando mi antebrazo. Viendo cómo se desarrollaba la escena, Claude y Armen casi corrieron hacia la casa, mientras Jasmine se acercaba con más cautela. Salimos del cobertizo justo cuando Jasmine estaba entrando a la casa. Debió oírnos, porque se detuvo en seco al verme. «Claude», gritó. «Es una trampa». Corrimos hacia la casa, y el caos estalló cuando Vic tuvo un breve forcejeo con Armen. Jasmine se giró hacia mí, con el rostro marcado por la ira, lista para enfrentarse a mí. Aunque fácilmente podría haberla dominado, mis principios profundos sobre no golpear a una mujer me frenaron. Mientras tanto, vi a Claude salir corriendo por la puerta principal. Entre él y el coche de alquiler estaba Baki. Yo aún lidiaba con Jasmine, pero mi atención estaba en el tumulto afuera, cuando Claude se acercó a Baki. Claude era más grande y fuerte, claramente más joven, pero lo que no sabía era que Baki era experto en varias artes marciales.
Claude corrió directamente hacia Bucky, quien rápidamente le agarró la muñeca, la torció y pivoteó, pronto llevándolo al suelo en una llave que lo dejó incapacitado. Claude gritaba y maldecía, amenazándonos con vengarse. Vic salió y rápidamente inmovilizó a Jasmine con cinta adhesiva de alta resistencia. Eché un vistazo adentro y vi que Armen ya estaba amordazado rudamente. Vic empujó a Jasmine al suelo y se acercó a Claude, quien aún estaba inmovilizado por Bucky. Vic había sido informado sobre el ataque a Nifa, y Bucky, protector de su prima menor, estaba decidido a hacer que Claude rindiera cuentas. Observé mientras Vic caminaba tranquilamente hacia Claude y le daba una patada decisiva en la mandíbula, dejándolo inconsciente. Con los 3 capturados, teníamos que esperar hasta que oscureciera para la siguiente fase de nuestro plan. Bucky hizo un gesto para que Vic quitara las mordazas de la boca de nuestros cautivos. Inmediatamente, Jasmine comenzó a gritar pidiendo ayuda. «Vuelve a ponerle la mordaza», dijo firmemente Bucky. Jasmine balbuceaba y forcejeaba mientras Vic la amordazaba de nuevo con agresividad. Bucky se acomodó en un taburete frente a ellos, inclinándose hacia adelante con las manos en las rodillas, su expresión neutral ocultando la intensidad subyacente. «¿Por qué lastimaron a Nifa?», preguntó Bucky, buscando respuestas en los rostros de Claude y Armen. «No hicimos nada. Déjenos ir. Somos ciudadanos estadounidenses, tienen que liberarnos», gritó Claude. «Serán liberados», les aseguró Bucky, «pero primero díganme por qué lastimaron a mi sobrina». Después de un intercambio de palabras, Claude finalmente admitió, le gustó. Casi esbozó una sonrisa. Vic, enfurecido por el comentario, empezó a levantarse, pero Bucky lo detuvo. «Le dieron drogas y la utilizaron», presionó Bucky. La conversación continuó en esa línea durante varios minutos, con ellos negando haber hecho algo malo, mientras Bucky, con calma, buscaba una confesión. Claude mantenía su arrogancia, exigiendo que los dejaran en libertad. Cuando la interrogación estaba por terminar, Bucky hizo una última pregunta: «¿Creen que está bien atacar a una joven, quitarle la ropa y dejarla tirada como basura en un país extraño?» Claude respondió casi con indiferencia, se divirtió. «¿Y qué si olvidamos su ropa? Llegó a casa, ¿no?». La expresión de Bucky cambió, nunca había visto su rostro amable transformarse de esa manera. «Pónganles las mordazas de nuevo», ordenó mientras se daba la vuelta. Cargamos a los 3 en la parte trasera de un vehículo grande, como una furgoneta. Claude, Armen y Jasmine estaban atados y amordazados con cinta adhesiva, y cuerdas los mantenían en su lugar. Bucky conducía mientras Rine lo seguía en el coche de alquiler, y Vic y yo vigilábamos a los cautivos. El vehículo avanzaba sobre los caminos accidentados de la isla Simba, que a esa hora estaban casi desiertos. Finalmente, llegamos a un pequeño puerto. Mientras esperábamos en el vehículo, Bucky bajó y caminó hacia los muelles. Estuvo ausente unos 45 minutos. Cuando regresó, nos hizo señas para que trajéramos a los cautivos. Antes, Rine había estacionado el coche de alquiler en el aparcamiento lleno al lado de la terminal, camuflándose entre las sombras con su ropa oscura. 15 minutos después, fue recogida por Ika Fendi, quien la llevó de regreso a la casa de Nifa. Mientras el destartalado barco zarpaba del puerto con las luces de navegación encendidas, nuestros cautivos permanecían atados y amordazados en la bodega. Sentí una oleada de náusea provocada por las olas agitadas, el estrés del día y la mezcla de olores a diésel y pescado. El primo de Bucky pilotaba el barco en silencio todo el tiempo, sin mirar a nuestros cautivos ni a mí. Lo único que noté fue a Bucky hablándole suavemente, y su primo asintió brevemente justo antes de que atracáramos. Al llegar, Bucky nos indicó que les quitáramos las mordazas y les dio a cada uno una botella de agua. Esto también le dio a Jasmine la oportunidad de hablar. «Owen, por favor», rogó. «Déjame ir». «Yo no hice nada, fueron esos 2». Asintió en dirección a Claude y Armen. «Cállate», gritó Claude. «Si siguen hablando, los volvemos a amordazar». Owen,
susurró Yasmín con urgencia, por favor, si alguna vez significó algo para ti, te lo suplico. Intenté recordar momentos más felices con Yasmín, pero cada destello de nuestro pasado estaba eclipsado por la imagen de la pobre Nifar, vulnerable y herida. Pronto los liberaremos, dije. No falta mucho. Me di la vuelta y subí la escalera hacia la cubierta, cansado de verlos. Esperamos en la oscuridad en el muelle primitivo hasta que oímos el ruido de un vehículo grande acercándose. Bucky, Vic y yo desatamos las piernas de los cautivos, permitiéndoles caminar. Parecían ansiosos por escapar del barco estrecho, aunque avanzaban con cautela mientras los llevábamos hacia el vehículo que rugía. Los subimos a la parte trasera del camión, atándolos a las estructuras verticales. Sus piernas fueron nuevamente atadas con cinta adhesiva, y colocamos un gran trozo de arpillera sobre ellos, asegurándolo al camión. Di un paso atrás para examinar la escena. Con nuestros prisioneros amarrados, parecían carga, y dudaba que encontráramos a alguien más en el camino. Por si acaso, me subí también a la plataforma. Vic conducía mientras Bucky guiaba, y avanzamos lentamente por el camino accidentado. Sabía por Bucky que el trayecto empeoraría a medida que avanzáramos. El progreso era lento, y en varias ocasiones tuvimos que detener el vehículo para despejar árboles caídos y otros obstáculos. Tengan cuidado, dijo Vic. Revisen si hay serpientes. Su tono serio me recordó los peligros potenciales que acechaban en la jungla a nuestro alrededor. Miré el follaje denso, completamente consciente de que estábamos en una zona remota. Después de aproximadamente una hora, el vehículo se detuvo. La luz del sol comenzaba a filtrarse a través del dosel de los árboles mientras nos sentábamos en un claro, rodeados por los sonidos de la selva tropical. Bucky y Vic salieron de la cabina, y Bucky extendió una lona gastada en el suelo. Uno por uno, sacamos a los 3 cautivos, todavía amordazados y vendados, sobre la lona. Vic sacó un cuchillo largo y afilado y, con precisión cuidadosa, cortó sus ataduras. Mientras les quitaba la cinta adhesiva y las vendas, vi a Yasmín. La visión momentáneamente despertó viejos recuerdos de nuestros primeros días juntos, pero rápidamente aparté esos pensamientos. La imagen del sufrimiento de Nifa era mucho más poderosa, reafirmando mi determinación. A los cautivos les tomó un momento adaptarse a la luminosidad del entorno. Mientras respiraban profundamente, empezaron a observar los árboles imponentes y la densa vegetación, su choque inicial dando paso al miedo. Bucky se agachó frente a ellos, su habitual semblante agradable atemperado por la seriedad de la situación. «¿Qué van a hacer con nosotros?», gritó Claude, con voz llena de ira. Armen y Yasmín hicieron eco de su demanda, buscando respuestas sobre dónde estaban y cuándo regresarían. Bucky, todavía sonriendo, asintió pensativamente. Finalmente, respondió, «Está bien, responderé sus preguntas». Preguntan qué estamos haciendo con ustedes. Los estamos dejando ir, tal como pidieron. ¿Y dónde estamos? Hizo un gesto amplio. Estamos en la isla del dragón. Pude ver cómo, uno por uno, empezaban a comprender su destino, y entonces comenzaron las negociaciones. «Puedo conseguirles $100,000 en 24 horas», ofreció Claude. Al no obtener respuesta, lo subió a 200,000, ahora suplicando. Por favor», sollozaba Yasmín, mientras Armen asentía hacia Claude, diciendo que fue idea suya. No quería formar parte de su regateo, lo que provocó una acalorada discusión entre Claude y Armen, mientras Yasmín seguía llorando. Esto continuó durante un rato, sin que afectara a ninguno de nosotros. Finalmente, Vic les arrojó una botella de agua a cada uno mientras nos preparábamos para irnos. «¿Por qué hacerlo así?», preguntó Claude, señalando su entorno. Vic, ahora de pie, alto y serio, se dirigió directamente a Claude. «Abusaste de mi sobrina», dijo. «La dejaste sin ropa en una tierra extranjera. Eso fue lo que le hicieron a ella». Cualquier rastro del comportamiento calmado de Bucky desapareció. «Ahora les estamos haciendo lo mismo a ustedes». «¿Por qué?»,
Claude estaba cada vez más frenético. Bucky se volvió hacia él. ¿Lees la Biblia?, preguntó. Claude guardó silencio. En Levítico, dice, ojo por ojo, diente por diente, continuó Bucky. Arrojó un cuchillo antiguo y oxidado sobre la lona. Aquí tienen un cuchillo. Ayúdense a desatarse. Les llevaría algo de tiempo cortar la cinta adhesiva, y con eso, comenzamos a subir de nuevo al vehículo. Espera, espera, gritó Claude. ¿Qué es la isla del dragón? ¿Dónde estamos? Estás en la isla de Kemoudou, les dijo Vic. Hogar del dragón de Kemoudou. El lagarto más grande de la tierra. Tengan cuidado, su mordida es venenosa. Mientras nos subíamos al vehículo, Claude gritó, por favor, Owen, por favor. Miré hacia atrás. Recuerda, es una jungla allá afuera. Con eso, nos alejamos. 3 días después, Rine y yo estábamos de vuelta en casa. Se sentía extraño que tanto hubiera sucedido en solo una semana. No hablamos mucho de ello, enfocándonos en recuperar nuestras vidas. A menudo, durante mis carreras o paseos, reflexionaba sobre lo que habíamos hecho. La retribución que ejecutamos estaba muy alejada de lo que me enseñaron al crecer, moralmente hablando. Pero no podía invocar ningún remordimiento, lo que hicimos era necesario. No iba a permitir que Nifa viviera con miedo por culpa de Claude y su grupo, no bajo mi vigilancia. Después de mucha discusión, Nifa decidió regresar a América y quedarse con nosotros. Le aseguramos que cualquier amenaza de aquellos que la asaltaron había desaparecido. No proporcionamos detalles, solo tranquilidad. Ella había dicho que le gustaba América y quería volver. La noche antes de que aterrizara el vuelo de Nifa, salí a dar un paseo mientras Rine preparaba su habitación. Mi mente comenzó a divagar sobre todo el plan. No podía evitar preguntarme qué había pasado con esos 3. ¿Sobrevivieron? No habíamos escuchado nada sobre Claude, Jasmine y Armen, y no habíamos preguntado, pero la curiosidad persistía. Mientras tanto, Jasmine y Claude avanzaban lentamente a través de la jungla. Estoy tan cansada, pensó ella. Al principio, intentaron seguir el camino del camión, pero rápidamente se perdieron en la densa maleza, sin saber dónde estaban ni a dónde ir. Me están comiendo los bichos, lamentó Jasmine, con cada paso creciendo sus preocupaciones sobre las serpientes. En su primera noche, intentaron seguir moviéndose en la oscuridad, buscando cualquier señal de civilización. Con solo un tenue resplandor de luna que los guiaba, avanzaron. De repente, Jasmine escuchó a Armen emitir un grito agudo. Se volvió para verlo desplomarse al suelo, habiendo encontrado una serpiente de bandas que se deslizó hacia la maleza. Lo que Jasmine y los demás no se dieron cuenta era que se trataba de un kraid de bandas, cuyo veneno es mucho más potente que el de una cobra real. Armen comenzó a sentir los efectos de la mordedura de serpiente casi de inmediato. Por un momento, Jasmine y Claude consideraron quedarse con su compañero envenenado, pero Jasmine se dio cuenta rápidamente de que debían concentrarse en la supervivencia. Sin mirar atrás, ella y su hermano se adentraron más en la jungla, dejando a Armen atrás. La fatiga también comenzó a pesar sobre Claude. Tropezó, caminando inestablemente. Necesitamos descansar, pensó Jasmine. Ya casi es de noche. Le dijo que deberían hacer una pausa, y Claude, todavía aturdido, extendió la lona de yute sobre el suelo de la jungla y se encorvó en posición fetal, exhausto. Es mejor que revise si hay serpientes, pensó Jasmine, escaneando la vegetación más cercana. Jasmine sintió el susurro en la maleza, consciente de que muchos otros animales habitaban la jungla. Exhausta, se recostó sobre la lona, descansando contra la ancha espalda de Claude. De repente, Claude gritó, despertándola de un salto. Su grito y movimiento rápido la sobresaltaron, y lo vio pateando algo. Al principio, pensó que era una serpiente, pero era mucho más grande. La criatura se alejó sobre 4 patas, su andar extraño e inquietante. ¿Qué era esa cosa?,
gritó Claude, mirando su pie. ¡Demonios! Duele. Jasmine miró hacia abajo y vio que el pie de Claude estaba rojo de sangre. Debió haberlo mordido. Claude, tenemos que salir de aquí, dijo, con la voz temblorosa. Las serpientes eran una cosa, pero ahora esta otra criatura, un dragón, como alguien lo había llamado, añadía a su miedo. Vamos, Claude, lo instó, levantando el yute mientras continuaban, moviéndose sin rumbo a través de la densa jungla. La idea de serpientes y dragones hacía que cada paso pareciera peligroso. Jasmine miró hacia atrás, dándose cuenta de que Claude se estaba quedando atrás. Claude, sigue avanzando, gritó, pero él solo asintió. Para el mediodía, el calor y la humedad eran sofocantes. Jasmine descubrió un pequeño arroyo, el agua ofreciendo un breve respiro del aire opresivo. Cuando Claude finalmente llegó a ella, notó la causa de su retraso. Lavó la sangre y reveló marcas de mordedura de la criatura. Su pie se estaba hinchando, signos de infección extendiéndose por su piel. Descansaron un momento, ambos durmiéndose hasta que Jasmine despertó, sintiendo el peso de su situación desesperada. Claude, tenemos que movernos, insistió, poniéndose de pie. Claude miró hacia arriba, con los ojos vidriosos, y sacudió la cabeza antes de mirar su pie hinchado. No voy a ir a ninguna parte con este pie, dijo. Jasmine examinó su herida, dándose cuenta de cuán grave era. Me quedaré aquí, añadió, el dolor evidente en su voz. Tú ve a buscar ayuda. Compartieron una comprensión silenciosa, no se necesitaban despedidas emocionales. Jasmine se dio la vuelta y se adentró de nuevo en la jungla. De regreso a su vida normal, Jasmine estaba gestionando sus clases y escribiendo un trabajo sobre métodos de agricultura alternativa. Rine continuó trabajando en la clínica del campus, energizada por su papel de ayudar a los estudiantes de la Universidad Taft. Su relación se profundizó, y el regreso de Vic con Nifa la sorprendió. Mudó su oficina a un pequeño edificio al aire libre, permitiendo que Vic tuviera un dormitorio en la casa. Me alegra que él esté aquí, pero me sentía incierto acerca de sus planes, y de repente nuestra casa parecía un poco abarrotada. Nifa se había recuperado, aunque hubo momentos en que los efectos de su trauma se hacían evidentes. Mientras estábamos en la ciudad, ella se aferraba a Rine o estallaba en lágrimas de repente. Le aseguramos que estaba a salvo y que las malas personas se habían ido. Hablando de esas malas personas, no había oído una palabra sobre Claude, Jasmine o Armen. Aprendí que papá ya estaba cerrado, lo que planteaba muchas preguntas, pero sabía que no podía mostrar demasiado interés. De vez en cuando, me encontraba pensando en Jasmine. Debió estar tan cansada, sus pies debían estar doliendo por la jungla, y su piel estaba cubierta de picaduras de insectos. Sin embargo, lo que realmente me impactaba era la abrumadora fatiga. Necesito descansar, debió haber pensado. Había un lecho de arroyo seco cercano que parecía un buen lugar para desplegar la lona. Abrumada, ni siquiera revisó si había serpientes esta vez y simplemente puso la lona. Un olor extraño persistía en el aire, terroso, mezclado con algo que recordaba a comida en mal estado. Miró a su alrededor, pero no vio nada, luego se tumbó, esperando encontrar ayuda al día siguiente mientras se quedaba dormida. Jasmine se despertó de un sobresalto a la luz de la mañana, sintiendo movimiento y un olor horrible. Al sentarse, sus ojos se ajustaron para ver una figura moviéndose rápidamente hacia ella. El pánico se apoderó de ella, y saltó para escapar de la criatura, pero en su estado debilitado, no fue lo suficientemente rápida. El dragón de Kemoudou puede correr hasta 20 kilómetros por hora, y Jasmine no tenía ninguna oportunidad. Cuando atacó, gritó mientras su primer mordisco se hundía en su pantorrilla. Más tarde, me senté en una silla reflexionando sobre mi extraña experiencia. Si mis padres pudieran verme ahora, no lo creerían. Rine había programado esta cita y me convenció para que viniera a hacerme una manicura. Recordé que, hace años, trabajaba con tierra y fertilizantes, preguntándome si las manchas en mis dedos alguna vez desaparecerían. Ahora,
Alguien estaba puliendo esas mismas uñas. Pero ha habido muchos cambios en mi vida más allá de eso. Queridos oyentes, por favor compartan sus pensamientos en los comentarios a continuación y no olviden dar me gusta, compartir y suscribirse. Todo comenzó casi 3 meses después de nuestro viaje a la isla de Kemoudou. De la nada, recibí una llamada del abogado que me ayudó con mi divorcio, Ion Scalia. Me pidió que lo viera en su oficina. Ion, ¿de qué se trata esto?, pregunté, sintiendo una mezcla de curiosidad y preocupación. Solo quería cerrar ese capítulo de mi vida para siempre. Owen, es mejor que nos reunamos en persona. Es complicado, respondió. Fijamos una hora para encontrarnos, y cuando lo hicimos, me saludó con la misma seriedad que recordaba de antes. Me estrechó la mano. Esto tiene que ver con tu exesposa, Jasmine Duval, dijo. Oh, genial, justo cuando había comenzado a seguir adelante por completo. ¿Qué podría involucrarme a mí en ella?, pregunté. Como dije, es complicado. Luego me contó sobre los acontecimientos. Hace 60 días, el Servicio Forestal de Indonesia encontró los cuerpos de 3 personas en la isla de Kemoudou. La isla es hogar del lagarto más grande del mundo, el dragón de Kemoudou, y alberga el Parque Nacional de Kemoudou. Cada año, los tours supervisados llevan a los visitantes por la isla, aunque algunos intentan separarse de sus grupos en busca de los escurridizos lagartos. Esto es ilegal y la mayoría es descubierta rápidamente. Desafortunadamente, los Dhouls se aventuraron profundamente en la jungla, donde fueron atacados y parcialmente devorados, probablemente por un dragón de Kemoudou. El Servicio Forestal creyó que sus restos fueron recuperados y las pruebas de ADN confirmaron un 99.8% de coincidencia con los Duval. Mientras Ion hacía una pausa, pude sentir la mezcla de emociones en su expresión. Absorbí la noticia, reflexionando más tarde que él podría haber pensado que mi silencio provenía de la tristeza por la muerte de mi exesposa, pero no era así. Finalmente, respondí, pero Ion, ¿qué tiene esto que ver conmigo y por qué estás involucrado? Él tomó un respiro. Déjame explicarte. Fui contactado por un abogado en St. Louis. Claude Francis heredó el edificio que albergaba Papaya de su madre, quien lo recibió de su tercer esposo. Ella falleció hace 3 años y Jasmine fue nombrada heredera del 100% de la herencia de Claude. Jasmine nunca cambió el testamento que estableciste cuando te casaste por primera vez. Me senté en la oficina de Scalia, tratando de digerir esta información. Entonces, ¿estás diciendo? Lo que estoy diciendo es que eres el único heredero de un bien inmueble valorado en aproximadamente $2.8 millones. No hay parientes vivos que impugnen el testamento, que incluye un restaurante y un espacio comercial, explicó, enumerando propiedades específicas. Reconocí algunas de ellas. Papaya ahora se llamaba Typhoon, con un menú de fusión panasiática. Vi era el chef ejecutivo, y Nifa y su pareja estaban dirigiendo la cafetería. Con un nuevo menú y decoración, el negocio estaba prosperando. La pareja de Nifa no era Dennis, quien había tratado de reavivar las cosas con ella después de aquella terrible noche en Papaya. Dennis había permanecido como amigo pero nunca habló sobre el plan de venganza. Nifa ahora estaba con Ika, un amigo de la infancia que la había cuidado mientras estaba de vuelta en casa. Estaban comprometidos y preparándose para casarse pronto. Bucky también se había mudado a América, dejando su granja a un primo que se había cansado de pescar. Bucky encajaba perfectamente en Typhoon con su agradable comportamiento y su encanto único, lo que lo hacía popular entre los clientes. Hubo momentos en los que me cuestioné si lo que habíamos hecho estaba bien. Aún me lo preguntaba, pero nunca sentí culpa, estaba feliz de que mi familia estuviera prosperando. Al salir de la manicurista, sentí una sensación de satisfacción al ver que mis manos estaban limpias. Queridos oyentes, por favor compartan sus pensamientos en los comentarios a continuación y no olviden dar me gusta, compartir